Mis amados hermanos, bendiciones. Nuevamente dándole la honra y gloria a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque Él un día más de misericordia, un día más donde el Señor nos permite, ¿verdad? El poder llevar ahí sí que la bendición en grande a todos los hogares. Así que usted reciba esa bendición en el nombre de nuestro amado Jesucristo de la gloria, que mis hermanos, que el Espíritu de Dios se mueva en su vida, en su casa y en toda su familia, tanto como los que están lejos como los que están cerca. El Señor conoce sus necesidades, el Señor sabe de qué necesita usted hoy escuchar, y hoy la palabra de Dios nos viene a refrescar, mis hermanos, nuestra mente, porque a veces quizá por las situaciones muchos, ¿verdad? Se alteran, se turban, oiga bien, se turban por las situaciones que se están viviendo, ¿verdad? Por lo que está pasando, pero a veces también, mis hermanos, los problemas personales, los problemas familiares turban a la gente, pero el Señor, mis hermanos, nos ha dado promesa, y el Señor nos dejó un manual de vida que es la palabra de Dios, y la palabra es hoy, mañana y siempre, y nosotros tenemos que saber de que cuando nosotros recibimos a nuestro amado Jesucristo en nuestro corazón, dice que Él, mis hermanos, perdona nuestros pecados, pero recuérdese que nosotros también tenemos que saber, ¿verdad?, de que Él quiere ver un corazón contrito y humillado, y también dice arrepentidos y convertidos. Entonces mucha gente a veces se arrepiente porque en ese momento quizás está pasando situaciones dolorosas, tristes, que piensan que no hay solución, y el Señor se presenta como esa solución a su vida, y uno, mis hermanos, en ese momento, ¿verdad?, recibe la bondad de Dios, y uno ve su poderosa mano en la vida de uno y en la vida de nuestra familia. Pero llega un momento, mis hermanos, donde la gente ya salió de la situación, ya salió del problema, y mis hermanos, hasta ahí llegó todo, ¿verdad? O sea, bajan la guardia, ya no siguen de la misma manera buscando a Dios, y eso no debe de ser así, mis hermanos, porque el que se convirtió al Señor, mis hermanos, no puede volver atrás, ni tampoco, ¿verdad? Es que el Señor a usted le está exigiendo que usted lo haga, porque si no, le vendrán las consecuencias. No, escrito está, mis hermanos, que los pecados pueden ser perdonados, pero, mis hermanos, también recuérdese que hay consecuencias a veces de ese pecado, pero en el Señor nosotros podemos, mis hermanos, ir saliendo avantes de aquello, y el Señor, ¿verdad?, cada cierto tiempo, por eso está la poda, va a pasar en nosotros, mis hermanos, un examen, ¿verdad?, a ver cómo nosotros espiritualmente estamos creciendo, porque hay gente, mis hermanos, que piensa que ya se me arregló el problema, ya no necesito buscar de Dios, ¿verdad? Entonces buscan a Dios a su manera, como siempre lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo, o quizá buscan, mis hermanos, al Señor nada más cuando tienen problemas, o, mis hermanos, viceversa, la gente siempre se acomoda, ¿verdad? Porque hoy en día así está la gente, y sabe que en este tiempo, mis hermanos, está entrando ya un espíritu, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber que hay espíritus que están siendo ya, como decir, ¿verdad?, que están dominando la tierra, porque no solo es un espíritu, son varios espíritus. Nosotros tenemos que entender como pueblo de Dios qué espíritus se están moviendo, y que le pedimos a Dios que ninguno, ni usted que está oyendo esta palabra, caigamos, mis hermanos, en verdad, siendo presa de esos espíritus. Y ahorita hay un espíritu, mis hermanos, que se está apoderando de la tierra, de la turbación. La gente se está turbando, la gente no sabe qué hacer. Muchos, mis hermanos, ya están resintiendo en la economía, muchos ya están resintiendo, mis hermanos, con todo lo que el miedo, el pánico, ¿verdad?, ya que a salir de sus hogares, también, mis hermanos, en los empleos, ¿verdad?, que hoy cada día, mis hermanos, más exigentes, y como le digo, ¿verdad?, ese espíritu se está apoderando de mucha gente, que está entrando en pánico, que está entrando, mis hermanos, ya en una preocupación, o hablándolo así como lo dice bíblicamente, turbación, porque la gente se turba, y una persona turbada, mis hermanos, no sabe, no escucha consejo, aunque esté oyendo la palabra de Dios, mis hermanos, no la recibe,
aunque esté, ¿verdad?, oyendo todo lo que Dios dice a través de su palabra, no lo entienden, no lo comprenden. Entonces por eso es necesario, mis hermanos, que ministremos al Dios de paz, que se haga la paz, mis hermanos, en su casa, en su vida, en su familia. Mándale paz a su familia, mándale paz para que en esa paz ellos puedan reposar en Dios y puedan acordarse de quien los sacó de aquel lodo cenagoso donde un día estuvieron, que si no hubiese sido porque la mano de Dios, mis hermanos, estuvo ahí, no sé qué fuera quizá de nosotros o quizá ya no existiéramos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que poner en práctica la palabra, y hoy es el tiempo donde todavía el Señor nos está dando ese tiempo de seguir poniendo la palabra por obra, ¿verdad? Usted que está caminando en pos de Dios, siga caminando, no se detenga, camine, haciendo conforme lo que dice la palabra de Dios. Quizá muchos lo rechazarán, muchos, ¿verdad?, quizá no lo comprenderán, porque mis hermanos, el que no lee las escrituras, el que no oye suficiente palabra de Dios, el que no clama a Dios, el que no ora a Dios, mis hermanos, la gente es insensible. Por eso uno dice, pero tanta palabra que han escuchado, pero tanto que se ha orado. Sí, mis hermanos, pero recuérdese que la salvación es individual, cada persona. Mis hermanos, Dios da un tiempo de oportunidad, y en esa oportunidad hay que aprovecharla, ¿verdad? Por eso el Señor, si se recuerda, cuando Saúl le falló, mis hermanos, el profeta, cuando habló con él, mis hermanos, él le dijo, ¿verdad?, a través de que Dios le había hablado a él, le dio revelación. El Señor le habló a Saúl y le decía que le recordara quién lo había levantado, como dando a entender, tú cuando yo te levanté no eras nada, fui yo el que decidí darle al pueblo lo que ellos pidieron, ¿verdad? Porque ellos pedían un rey. Entonces el Señor le dio conforme a su corazón lo que ellos pedían, eso se les fue dado. Por eso dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Pero, mis hermanos, también hay una parte donde dice, pero pediste mal, porque a veces, mis hermanos, el Señor, ¿verdad?, si usted, su oración solo es pedirle ciertas cosas, el Señor, mis hermanos, va a llegar el momento que, ¿verdad?, se lo puede conceder. Pero, mis hermanos, ya ahí, ¿verdad?, el Señor no tiene nada que ver con sus peticiones que usted hace delante de Él, no porque Él no sepa, no porque Él, ¿verdad?, pero mis hermanos, al necio, dice el Señor, déjenlo con su necedad, porque Él dice en su palabra, buscad primeramente mi reino y mi justicia y todo te vendrá por añadidura. Entonces, si Él dice que primero tenemos que buscar el reino, ¿verdad?, y aprender a ser justos, mis hermanos, saber el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Solo con eso ya nosotros, mis hermanos, tendríamos que ser personas sensibles, mis hermanos, a la bondad de Dios, al amor de Dios, ¿verdad? Que Él, mis hermanos, dio su vida por cada uno de nosotros. Pero, mis hermanos, lamentablemente la gente no busca el reino de Dios, entonces a veces busca nada más milagros que sean nada más temporales, situaciones que quieren salir y luego se les olvida todo. Pero hoy a través de la palabra el Señor nos trae un recordatorio, mis hermanos, de por qué, mis hermanos, si somos cristianos, por qué si la palabra de Dios dice que, ¿verdad?, Él nos perdona todos nuestros pecados, pero eso no quiere decir que me perdona mis pecados, se me arregla la situación que estoy viviendo y estoy pasando. El Señor todo lo sabe. Pero, mis hermanos, yo voy a seguir pecando después, voy a seguir, y mis hermanos, va a ser peor la cosa, porque imagínese, Dios tuvo misericordia de nosotros sin nosotros no hacer nada, y ya imagínese usted, nosotros el pago que le damos a Dios. Entonces, Él, mis hermanos, no es que Él nos quiera a nosotros castigar, ¿verdad? Esa corrección que Él nos trae le voy a decir algo, Él corrige a los hijos, a la gente necia, el Señor la deja, que la gente, mis hermanos, aprenda por sí sola, y si un día son tocados, redarguidos y llegar delante de Dios y, ¿verdad?, y se arrepienten y se vuelven a Dios, el Señor ahí está con sus brazos extendidos. Amén. O sea, que no nos equivoquemos, no pensemos que porque un día usted fue a la iglesia, usted recibió a Dios, usted va a la iglesia constantemente, ¿verdad?, o de repente pues no va constantemente, pero usted piensa que con eso es suficiente. Entonces, mis hermanos,
no se equivoque de que el Señor, si en ese momento a usted le hizo ese milagro que usted esperaba, Dios se mostró a usted, ¿verdad? Con esa ternura, con ese amor, que aunque usted no haya sembrado nada bueno, el Señor vino hacia su vida y Él vino y le tendió su mano y lo levantó y lo ayudó. Pero mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros, verdad? Con ese favor y esa gracia. Venimos y la pisoteamos cuando nosotros en la iglesia, mis hermanos, venimos a tener el mismo comportamiento. Se nos olvida, mire, gente, mis hermanos, que nunca cambia de carácter, gente que nunca, mis hermanos, cambia, se le habla y mis hermanos siempre con sus mismas situaciones, siendo mentirosa, quiere engañar. O sea, como no conocen, mis hermanos, al Espíritu de Dios, que le dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, el Espíritu Santo todo lo va a mostrar, todo lo va a sacar a la luz. Pero recuérdense que, mis hermanos, la gente cuando está cautivada por el pecado, mis hermanos, la gente no ve. O sea, la gente está ciega y piensa que así están todos, ¿no, mis hermanos? Yo le digo algo, hay gente, mis hermanos, que el Señor ha levantado para mostrarle, ¿verdad?, lo que está sucediendo, lo que está pasando, pero nosotros, mis hermanos, nos queda solo orar. Qué lindo si a usted Dios le muestra las cosas, ore, ¿verdad? Porque nosotros, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra poderes ni potestades, sino que contra poderes y potestades es nuestra lucha, y por eso nosotros tenemos que, mis hermanos, ser más que vencedores y saber que la sangre de Cristo es la que tiene poder para deshacer todas obras del enemigo, y es suficiente para nosotros la sangre de Cristo. Por eso es tan importante, mis hermanos, que la sangre de Cristo tenga poder en usted, ¿verdad? Cuando usted la declare, cuando usted la mencione, que la sangre de Cristo tiene poder para guardarlo, para cuidarlo, para guardar su casa, para guardar a su familia. Pero eso, mis hermanos, vamos a sacar poder de Dios cuando nosotros también nuestra boca sirva, mis hermanos, para poder, ¿verdad?, declarar la grandeza de nuestro Señor. Amén. Entonces, mire, dice la palabra de Dios, y vamos a leer en Segunda de Samuel 12, 7, yo lo leo en versión internacional, y el tema de hoy es: si Dios perdona, ¿por qué las consecuencias? Amén. Entonces, para que usted aprenda cómo es, mis hermanos, cómo el Señor se manifiesta a nosotros y nos perdona, pero no para que sigamos nosotros, mis hermanos, haciendo lo que queramos, sino que, mis hermanos, el Señor nos perdona porque Él sabe que si nosotros, mis hermanos, en ese momento Él no rescata nuestra vida, nosotros nos seguimos hundiendo. Entonces Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Entonces, mire, vamos a leer aquí, dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Entonces nos vamos a detener aquí un momentito. Usted se da cuenta, en verdad, se recuerda, mis hermanos, todo lo que David, mis hermanos, había pasado, todo lo que, mis hermanos, Saúl, ¿verdad? Mire, sin la ayuda de Dios, David no hubiese podido hacer nada. Eso quiero que usted lo entienda. Nosotros igual, sin la ayuda de nuestro Señor, nosotros no podemos hacer nada. Así, mis hermanos, la gente haga lo que haga, mis hermanos, y sepa lo que sepa, y se crea el más poderoso y el más grande. El poderoso es Dios, y el que decide cómo se hacen las cosas y cómo debe de ser todo es nuestro Señor. Él, a cada siervo que el Señor levantó, tanto como en tiempos pasados como en estos tiempos, es la misericordia y el amor de Dios, mis hermanos, que Él, mis hermanos, levanta, ¿verdad?, a los siervos, a usted y a mí, que el Señor tuvo, ¿verdad?, a bien, mis hermanos, el extendernos su mano y levantarnos y sacarnos de aquel lodo donde cada día, mis hermanos, porque era un lodo
pantanoso, donde cada momento, cada movimiento que hacíamos nos estábamos hundiendo, ¿verdad? Pero vino el Señor y su viento sopló, sus vientos de su Espíritu Santo, y Él nos levantó y Él nos sacó de aquel lodo donde nosotros estábamos. ¿Y qué hizo Él? Así como lo dice en Ezequiel 16, vino Él, dice, y Él nos lavó, nos limpió, mis hermanos, en ese momento, ¿verdad? Porque en Ezequiel lo dice, mis hermanos, ahí en Ezequiel 16, ahí lo dice, que Él nos limpió, nos lavó, nos levantó, ¿verdad? Y mis hermanos, y nos levantó para que seamos gente fructífera, pero no dando frutos del diablo, sino que frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces mire lo que pasó aquí. Si se da cuenta, ¿verdad? Usted conoce la historia de David. Usted sabe que un día donde, mis hermanos, en tiempos donde había guerra, dice, ¿verdad? Mis hermanos, David decidió y dijo, voy a quedar en el palacio. Entonces, mis hermanos, ese no era el lugar donde él tenía que estar, y mucha gente a veces, mis hermanos, está en el lugar equivocado, está, mis hermanos, haciendo lo que Dios no lo mandó a hacer, porque Dios a él no le dijo en ese momento, es momento de reposar, es momento que ahí te quedes en tu casa, ¿verdad? Mientras todos allá en la batalla, mientras todos peleando, ¿verdad? Y peleando, mis hermanos, en la guerra. En ellos había una guerra espiritual, ¿verdad? Porque mis hermanos, ellos estaban peleando para liberar a Judá y a Israel, ¿verdad? Pero a quién era el que Dios le había encomendado esa misión, era David, porque era David, mis hermanos, el que llevaba la unción, al que el Señor había levantado, al que había ungido, al que le había dicho, tú eres el rey. Y el rey, ¿dónde estaba? En su casa, así como nos pasa a nosotros. Dios nos levanta, Dios hace cosas maravillosas, inigualables, incomparables en la vida nuestra, mis hermanos. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios, mis hermanos, con que usted, ¿verdad?, dedique su tiempo a Dios, usted dedique sus finanzas a Dios, usted le dé ese servicio al Señor, usted ayude a los demás. Todo, mis hermanos, lo tenemos que ver como algo tan especial, que es un privilegio el poderlo hacer nosotros. Y no tenemos que estar esperando nada a cambio, pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Dios, mis hermanos, no se queda nunca con nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos? Así como en ese momento, ¿verdad? Usted sabe que él se quedó en casita, ¿verdad? Y ahí, mis hermanos, como se quedó de ocioso, ¿verdad? Así como nos pasa muchas veces a nosotros, porque dígame usted, un día que usted dice, como ahorita dicen que hay pronósticos de lluvia, no voy. Como en algunos países, yo no sé en qué país usted me está viendo, ¿verdad? Se dice que hoy va a haber mucho hielo, mucha nieve, o cualquier cosa, o viene mi familiar, o viene no sé quién que nunca lo he visto, cosas así, cualquier pretexto, porque todo es pretexto cuando, mis hermanos, usted le tiene que buscar y servir a Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, son pretextos, porque, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar, ¿verdad? Incluso hasta el tráfico, que usted diga, no, este día es un día de tráfico, yo mejor ni me muevo y aquí voy a estar yo. Entonces, mis hermanos, si tal vez usted decide y dice, yo voy a orar, yo voy a clamar, yo voy a estar aquí, y mis hermanos, de repente usted se distrajo y no lo hizo, y de repente usted, ¿verdad?, empieza a ver otras cosas, más ahora como estamos tan bombardeados por las redes. Entonces viene usted y empieza a ver otras cosas, perdió su tiempo, y, mis hermanos, y no hizo lo que Dios lo mandó a hacer, porque, mis hermanos, así como en este tiempo, estamos en tiempo de no perder el tiempo, donde estamos en el tiempo, mis hermanos, de no estar, mis hermanos, dormidos, sino que tenemos que estar despiertos, alertas, porque a eso nos mandó el Señor, mis hermanos, a que nosotros estemos de ojos abiertos mirando lo que está sucediendo alrededor, mis hermanos, de la tierra, ¿verdad? Pero a veces, por no conocer la palabra, nosotros nos acomodamos, mis hermanos, y ahorita hay mucha gente cómoda, que, mis hermanos, como no tiene entendimiento ni discernimiento, no está viendo nada, no sabe todo lo que se avecina, no, nada. Aunque así, mis hermanos, hay gente que hasta yo creo que el cielo se puede empezar a caer, que ni aún así, mis hermanos, se arrepienten. Entonces, mire, aquí, si usted se da cuenta, Natán, ¿verdad?, le habló y le dijo, ¿verdad?, en el 9 dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia,
pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste en escondida, yo lo haré a plena luz y a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. Ahí está la clave. El Señor ha perdonado tu pecado. Amén. Por eso nosotros tuvimos acceso, mis hermanos, a sentir, a desear recibir a nuestro Señor, mis hermanos, en nuestro corazón, y por eso nosotros decidimos, voy a servirle a Dios y voy a buscar al Señor, cuando el Señor perdonó ese pecado de lo que nosotros veníamos haciendo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Porque ahí le dice Natán, desde este momento, por lo que hiciste, porque David ya conocía el favor, el amor de Dios. David, mis hermanos, cuando él clamaba, cuando él oraba, lea los salmos. Cuando ahí dice este salmo, o él lo declaró, o él lo dedicó, o él dijo en ese momento que estaba siendo perseguido, que estaba pasando esto, todo está escrito en la palabra de nuestro Señor, en qué momento David lo dijo. Entonces, mis hermanos, él conocía de la bondad de Dios, él sabía, mis hermanos, de lo que Dios había hecho. Él no hubiese podido librarse de las manos de Saúl, mis hermanos. Pero todo lo que usted ve, esas hazañas, todo eso que él, mis hermanos, ¿verdad? El Señor le permitió el alcanzar, el hacer, fue la pura misericordia y el favor de Dios, mis hermanos. Pero ¿qué pasó? A él se le olvidó, ¿verdad? ¿Para qué había sido llamado? Mis hermanos, ¿para qué fue él llamado? ¿Para qué él fue él entrenado? ¿Verdad? Para ir a pelear batallas, así como muchos de nosotros hemos sido entrenados para pelear batallas. Y mis hermanos, ay, sí, ya peleé una batalla y me paso 5 meses sin hacer nada. No, mis hermanos, las batallas, el que, mis hermanos, tomó el arado no puede volver atrás, ¿verdad? Entonces, como le digo, las cosas, si usted recibió al Señor, no es cuando usted quiera y pues, ¿verdad? Le va a decir usted al Señor, no te necesito. Todos los días, a cada instante, a cada momento, nosotros necesitamos del favor y de la gracia de Dios. Mis hermanos, usted no sabe lo que se está moviendo en el mundo espiritual, todo lo que están haciendo, mis hermanos, ahí tras bambalinas, ahí, porque hay gente, mis hermanos, que eso no lo ve, pero el que verdaderamente, mis hermanos, está viendo el mundo espiritual de las tinieblas, sabemos, mis hermanos, que en este día, en estos tiempos, mis hermanos, lo que más se ha incrementado, porque eso siempre ha existido, desde siempre ha existido, pero ahorita se ha incrementado más porque la gente, mis hermanos, está siendo tan turbada, como le decía, ¿verdad? Visualmente, auditivamente, ¿verdad? La gente está siendo bombardeada y, mis hermanos, cuando la gente se da cuenta, mis hermanos, ya no está haciendo conforme a la voluntad de Dios, sino que cosas, mis hermanos, ocultas, cosas impuras. Por eso, ¿verdad? A veces usted hoy está oyendo usted todo lo que está saliendo a la luz, todo lo que usted oye, ¿verdad? Cuando escucha de siervos de Dios, mis hermanos, que han caído en las manos del enemigo porque ellos abrieron puerta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor nos mandó a nosotros a velar, dijo el Señor, velad y orad para que no caigas en tentación. ¿Por qué vienen las tentaciones? ¿Por qué la gente, mis hermanos, cae en las tentaciones, se doblega ante las tentaciones? Porque no hay oración, mis hermanos, y tiene que haber oración en su casa, pero la oración no es de que usted solo se mantenga pidiendo las cosas materiales, pidiendo, mis hermanos, lo que a usted le conviene. Tenemos que estar orando, Señor, haz conforme a tu voluntad en mi casa, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, porque dice el Señor que solo mis hermanos, el que se mantengan firme hasta el fin, dice, recibirá la corona. Aquí no se trata de que hoy caigo, mañana me levanto y cuando yo quiera hago las cosas. Mis hermanos, hay gente que está ya, su mente y su corazón están cauterizados, ya no hay modo, mis hermanos, que la palabra
llegue. ¿Por qué? Porque ellos mismos, mis hermanos, han puesto esas barreras, han puesto, mis hermanos, esas paredes, ¿verdad?, de puro hielo, para que su corazón mis hermanos, se vuelva corazón de piedra, en las mentes, mis hermanos, ya tomadas por el enemigo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. David en ese momento se descuidó, y mis hermanos, ese descuido a él le costó, mis hermanos, un montón, hasta que el Señor decidió mandar a nuestro Señor Jesucristo. Pero oiga bien también lo que dijo Jesucristo, y yo espero que usted entienda esto. Dijo él en un momento: yo no vine a abolir la ley, sino que vine, ¿qué dijo? A cumplirla. O sea, él vino a enseñarnos el amor de Dios con su ejemplo, con su servicio, con todo lo que él hizo. Nos dio a nosotros, mis hermanos, a todos nos vino a dejar el ejemplo, para que nadie pueda decir que un ser humano no puede, mis hermanos, decirle a las tentaciones: conmigo no puedes. Todo está escrito ahí, la vida, el tiempo, mis hermanos, que el Señor permitió de tenerlo, ¿verdad?, a él, mis hermanos, como el maestro. Por eso los discípulos le llamaban maestro. Entonces, mis hermanos, ¿verdad?, porque tenía que haber, mis hermanos, alguien que el Señor tenía que mandar, ¿verdad?, para que se dieran cuenta que sí podía, mis hermanos, tener dominio propio. Y él dijo: mejores cosas que las que yo hice ustedes van a hacer. Por eso él les dijo a sus discípulos: no se vayan a mover de Jerusalén, les dijo, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino en ese momento del Pentecostés, mis hermanos, en ese momento que ellos se reunieron, porque ellos, mis hermanos, quizá en ese momento no entendían por qué les había dicho eso, pero él dijo: no se vayan a mover. Y ahí fue cuando hubo obediencia, el Señor envió a su Espíritu Santo. Por eso todos hablaban, que dicen, diferentes lenguas, ¿verdad? Ellos dicen que hablaban en diferentes lenguas. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado esa lengua para que ellos fueran, por eso les dijo, a los confines de la tierra, para que, mis hermanos, les pudiesen entender el mensaje de parte de Dios. Ahí no está hablando de que hablaban lenguas y lenguas, no. Dice que mis hermanos, descendió, ¿verdad?, aquello donde ellos hablaban distintos idiomas, ellos hablaban en diferentes lenguas. ¿Para qué? Para que ahora les dijo: vayan, ¿verdad?, a todas las naciones, les dijo, a preparar, ¿verdad?, discípulos, así como hoy, ¿verdad? El Señor, mis hermanos, a usted le está hablando en un sentido, mis hermanos, donde usted entiende lo que el Señor está diciendo. Pero, mis hermanos, entonces nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que el Señor, mire su grande amor, su gran misericordia. El Señor le dice, el profeta le dijo en ese momento a David, pero mire en qué momento se lo dijo. Le dice: he pecado contra el Señor, dijo David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. O sea, así como nosotros, ¿verdad? Entonces le dijo, contestó Natán: sin embargo, tu hijo sí morirá, pues tus acciones han ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba, y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de la corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta que lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorarlo. Después regresó al palacio, pidió a los sirvientes alimento y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?
le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba, lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba, lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Entonces, mire, quiero que usted note algo y que usted entienda algo. Lo que aquí el Señor nos está dando a nosotros, nos está hablando como pueblo de Dios, como iglesia, nos está diciendo el Señor. Oiga bien, el Señor decretó algo, el Señor dijo algo. Desde este momento, por la falta que cometiste, porque Él ya lo conocía, oiga bien, ponga mucha atención, usted, que el Señor ha hecho tanto por usted, porque recuérdese de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos levantó. Nosotros no valíamos ni 5, mis hermanos, centavos, nada valíamos, porque mis hermanos, ¿qué podíamos hacer nosotros? Nosotros lo único que podíamos hacer, mis hermanos, hoy en día, tener más hundida a nuestra familia. Entonces usted agradezca a Dios que todo este tiempo que Dios ha tenido misericordia de su vida, aun cuando usted es una persona, mis hermanos, que todavía le falla a Dios, berrinchuda, mentirosa, engañosa, el Señor liberándolo a usted de todas esas situaciones, que no cometa los pecados que todavía hoy en día está cometiendo. Dios, mis hermanos, librándolo a uno. Pero ¿qué hacemos nosotros con ese favor y esa gracia bendita? Porque es por gracia todo lo que hemos recibido, mis hermanos, porque nosotros estábamos hundidos en el pecado, pero vino nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer de esa gracia un libertinaje y voy a seguir haciendo lo mismo. Mis hermanos, las cosas tienen que ser tal como está en la palabra de Dios, no a nuestra manera como está hoy la situación, hoy en día, mis hermanos, en las iglesias, ¿verdad? Dándole gusto a la gente, para mantener a la gente, para que la gente esté feliz, para que la gente esté contenta. No, mis hermanos, el Señor mandó a hablarle a los entendidos. Por eso dijo el Señor, los que están en el Espíritu van a entender lo que el Espíritu de Dios está diciendo, está hablando. Por eso a los discípulos les hablaba en parábolas y les decía, ellos preguntaban, ¿esto es para nosotros también o también para los demás? Entonces les decía a ustedes, él les explicaba y ¿verdad? Como que les decía a ustedes, les voy a explicar qué es lo que estaba yo hablando, porque esto es solo para los que están en el Espíritu, amén, porque ellos eran, mis hermanos, podríamos decir su equipo, que lo apoyaban, lo ayudaban, ahí estaban ellos. Entonces, mis hermanos, todas las cosas del reino, él se las podía revelar a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, mis hermanos, no iban a usar la revelación del reino para manipulación, para hacer daño, como hay mucha gente hoy que está haciendo daño, mis hermanos, a la gente. No le está hablando, mis hermanos, de la salvación, no le está hablando de arrepentimiento, no le está hablando a la gente que se convierta a nuestro Señor, que lleve los pasos de nuestro Señor Dios Todopoderoso, de nuestro amado Jesucristo, que es el ejemplo, mis hermanos, que el Señor nos mandó para que nosotros sigamos ejemplo. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Como le decía, David lo conocía, por eso Natán le dijo que el Señor no te dio, le dijo, a tu enemigo, te dio hasta el palacio de tu enemigo, no te dio hasta las esposas de tu enemigo, y aún más te hubiese podido dar el Señor. Pero ¿qué entró en ese momento? Desde que David, mis hermanos, si usted conoce la historia, entró, mis hermanos, lo que él hizo, lo que él, mis hermanos, hizo entrar a su casa, eso entró. Entonces yo le digo algo, y esto póngale mucha atención y mucho ojo. Mis hermanos, nosotros somos perdonados. Dios, como, ¿verdad?, nos da la oportunidad de no seguirnos hundiendo más. Pero hay de aquel que ya conociendo la palabra de Dios, mis hermanos, sigue haciendo lo que le da la gana. Porque por eso, mis hermanos, dice que el postrer estado de la persona va a ser peor. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da la oportunidad, ¿verdad? Pero nosotros esa oportunidad la tenemos que aprovechar. ¿Qué hizo David? ¿Verdad? ¿Qué hizo David? A él se le olvidó lo que Dios había hecho en su vida. A él se le olvidó que él sin Dios no hubiese ganado esas batallas. Las batallas las peleó Dios por él, no fue él, fue Dios.
A Él le plació también levantarlo. A Él le plació, mis hermanos, que Él derribara al gigante. A Él le plació, mis hermanos, de que Él instruyera gente. O sea, mis hermanos, no es porque usted también, si usted ha visto glorias y victorias en su vida, no es porque usted, ¿verdad?, y yo lo merezcamos. No, es la misericordia de nuestro Señor. Es esa misericordia hasta cuando entendamos que todo es por misericordia, mis hermanos. No nos vamos a volver altaneros. Entonces, si se da cuenta aquí, mis hermanos, si usted lee toda la historia, hasta cuando Natán le contó una historia a él, ¿verdad?, de una ovejita y lo que le pasó a la ovejita y todo. ¿Qué dijo David? Merece la muerte, y dijo, y 4 veces. Imagínense si Dios fuera así como somos nosotros. Vengativos, murmuradores, señaladores, acomodados. Por eso, mis hermanos, hay mucha gente señaladora que rápido se cansa, empieza bien y después otra vez va hacia abajo. Entonces, mis hermanos, esas personas, ¿qué pasa, mis hermanos? Que el Señor viene y dice, no, ya no les sigo extendiendo mi misericordia. Por eso dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, y a veces hay tantas misericordias que nos perdemos. Por eso el mismo estado, mis hermanos, espiritual que mantenemos, y también, mis hermanos, podríamos decir el estado familiar, como un ratito arriba y luego otra vez hacia abajo. Y así, mis hermanos, se mantiene la gente como en un círculo vicioso, mis hermanos, subiendo y cayendo, subiendo y cayendo. Analice su vida. Sí, usted siente un respiro, y ahorita sí, sentí un respiro y gracias a Dios, Dios tan bueno, tan especial. Y luego, mis hermanos, otra vez se nos olvida quién fue el que hizo las maravillas por su misericordia, y ahí venimos otra vez hacia abajo. Dios no es juguete de nadie. Va a llegar un momento, mis hermanos, donde no entrarán, dice el Señor, en mi reposo. Así se quedará la persona, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no pone al Señor en primer lugar. Entonces, aquí, mis hermanos, a David se le olvidó. Entonces, de aquí, si se da cuenta, mis hermanos, Dios en su misericordia, oiga bien, permitió que ese niño muriera. No crea usted que el Señor, mis hermanos, es vengativo, y como David hizo esto, pues ahora se muere su hijo. No, mis hermanos, no pensemos así, ¿verdad? Sino que, mis hermanos, fue la misericordia de Dios, porque ese niño, ¿cómo venía? Venía contaminado. Miren, muchas personas, mis hermanos, se ponen a tener hijos. No miran el estado anímico, ni cómo está la pareja, ni nada. Mis hermanos, los hijos tienen que ser planeados, deseados, la pareja tiene que estar en paz, porque si no, mis hermanos, después, ¿verdad? Porque recuérdense que la palabra por eso está para instruirnos, pero por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que el niño murió, y ¿qué dijo David? Bueno, ¿verdad? Él entendió, y Dios en su misericordia sopló sus vientos poderosos y majestuosos y le habló el entendimiento. Entonces, ¿qué hizo él? Tengo que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, porque él sabía que esto no era, como decir, ¿verdad?, de que Dios estaba castigándolo, sino que él dijo, ¿verdad?, el Señor quiere desde ahorita, Él perdonó mi vida porque yo tenía que morir, porque yo lo conocía a Él. Pero se da cuenta, cuando Dios a veces nos quita algo, cuando no nos da algo, cuando no se nos concede algo, cuando las cosas no suceden, cuando las cosas se hacen a veces hasta más difíciles, es porque es Dios el que, mis hermanos, no le puede dar a un loco o a una loca. Así lo digo, porque, mis hermanos, la gente cuando está turbada por obtener, por tener, por alcanzar, pero, mis hermanos, conforme a la palabra, no lo hace. Hasta el orar, usted no tiene que orar agitadamente, alocadamente, y yo digo esto y yo hago lo otro y yo lo creo, Señor. No, su conducta, ¿qué está usted, verdad, haciendo para que aquella oración tenga vigencia, tenga poder? Amén. Entonces ya conocemos ahora, verdad, esta historia, porque el Señor dice, yo perdono tus pecados, pero nos salva, mis hermanos. Por eso le dijo aquí, tu pecado fue perdonado, no vas a morir. Todos estamos hoy con vida, pero no para que nosotros, mis hermanos,
esa oportunidad de vida que Dios nos ha dado. Yo no sé de qué Dios a usted lo libró, de qué Dios a usted lo guardó, pero no es para que usted pierda el tiempo, ya para que no esté, será la voluntad de Dios, será que esto, mis hermanos, aquí es de ponernos firmes. Mire qué lindo fuera que todos en la iglesia camináramos en un mismo sentir, pero mis hermanos, qué triste, a veces unos caminan, otros no, y otros a medias y otros se quedan atrás, y mis hermanos hay que enamorarlos, hay que decirles un montón para que hagan las cosas para el Señor. En el Señor, mis hermanos, Él dijo algo en su palabra y todo se va a cumplir como lo que está cumpliendo hoy en día. Todo está escrito y las cosas tal y cual como están escritas, así se va a cumplir y nadie puede deshacer ni quitar nada. Todo lo que está viniendo al mundo entero es lo que nosotros mismos mis hermanos, hemos pecado contra Dios, hemos violado sus leyes espirituales y oiga bien, las potestades tienen derecho legal porque la gente ha tenido un mal comportamiento delante de Dios. En vez de, mis hermanos, de buscar a Dios con todo su corazón y servirle, y mis hermanos, no importando hasta dejar nuestra vida, mis hermanos, ahí para servirle a Dios, mis hermanos, pagar un precio, porque hay que pagar un precio, ¿verdad?, para recibir esa corona que mis hermanos lamentablemente, y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que no entremos en un día de lamento y la recibamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le bendigo con toda clase de bendiciones y le pido al Dios Todopoderoso que esta palabra haya quedado plasmada en su corazón y usted ponga por obra la palabra y que el Señor haya despertado hoy en usted y que sepa que, mis hermanos, que Dios le perdonó la vida. Y aún usted puede ver que este es un pecado que mis hermanos, siervos, siervas, ya estando en la iglesia, lo padecen. Y Dios en su misericordia, mis hermanos, aunque entre la espada, pero Dios ahí está con nosotros, ayudándonos hasta que aquello, mis hermanos, se termine. Pero lastimosamente, mis hermanos, muchos, ¿verdad?, no miran la bondad y el favor de Dios. Bendiciones de lo alto, que la mano de Dios esté sobre sus hogares y sobre su vida. Bendiciones.